Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cecilia Queveque González, soy asesora en ciencias del Primer Tribunal Ambiental y es un gusto dar inicio al cuarto y último coloquio de este segundo ciclo del año 2023, denominado Medio Ambiente y Desalinización. Ciclo dedicado a abordar junto a destacadas y destacados profesionales y académicos los desafíos medioambientales que enfrenta nuestro país actualmente. Junto con esto, le damos la más cordial bienvenida a todas las participantes que se han conectado. Muchas gracias a todos por esto. Y agradecemos también muy especialmente la presencia de las expositoras doctoras Verónica Delgado y Linda Daniele, que nos acompañarán el día de hoy. Antes de comenzar, daré algunos avisos e información importante respecto a este coloquio. Primero que todo, la estructura de este coloquio está conformado por dos exposiciones, cada una de ellas de 25 minutos aproximadamente, y se les avisará a las expositoras cuando queden 5 minutos para que puedan finalizar correctamente su exposición. Por otra parte, invitamos a todos los presentes a que realicen sus consultas por escrito en la caja de preguntas y respuestas, las que serán atendidas al final de cada exposición. Punto número 3, el coloquio está siendo grabado y quedará disponible en nuestro canal de YouTube del tribunal. Y finalmente les recordamos a todas las personas que hayan ya participado de los anteriores coloquios, han sido 3 durante el año, este es el cuarto, podrán solicitar su certificación al correo unidad.estudios@unota.cl. Bueno, como introducción al tema que nos convoca el día de hoy, es importante destacar que es de especial interés para atendiendo en la actualidad, atendiendo el escenario de escasez hídrica que presenta el país y que nos afecta a todos. Según datos del Ministerio de Obras Públicas, en la actualidad existen más de 100 comunas que presentan esta condición de escasez hídrica. Y además, nuestro país tiene ambiciosas proyecciones para la industria de la desalinización, la cual está basada gran parte en la estrategia de la seguridad hídrica. Por otra parte, un dato interesante de resaltar en esta materia es que nuestro país fue pionero en la industria de la desalinización a gran escala, siendo la primera planta desalinizadora construida en la ciudad de Antofagasta en el año 1872, la cual tuvo como objeto abastecer a la empresa salitrera Las Teñas Salinas. Ya para comenzar con las exposiciones, partiremos con la profesora Verónica Delgado Snyder, con la ponencia titulada Desafíos regulatorios de la desalinización. Un poco para introducir a la profesora Delgado, ella es abogada de la Universidad de Concepción y doctora en Derecho de la Università Tor Vergata, Roma, Italia. Además, es profesora asociada del Departamento del Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, donde imparte las cátedras de Derecho Ambiental, Derecho Urbano y Derecho Ambiental de las Aguas. Así, además, es directora de la revista de Derecho y del programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. Y desde este año es además directora alterna e investigadora principal del proyecto Núcleo Milenio and the Speed. Así, también es autora de diversas publicaciones en materia ambiental y de aguas. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Delgado. Puede prender su cámara y también puede iniciar su presentación. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar compartiendo hoy día este seminario con mi colega que va a hablar con posterioridad. Les cuento que estoy desde Suecia, espero no tener ninguna complicación del internet y espero además que todos en Chile estén bien, dadas las condiciones climáticas adversas que están afectando al país. En esta conferencia también vamos a hablar de cambio climático y nos vamos a referir a este tema que está muy relacionado con lo que hoy día está pasando en el país, porque lo cierto es que somos vulnerables, somos un país vulnerable al cambio climático, por varias razones. Hoy día estamos viendo que somos vulnerables a estas precipitaciones, ¿verdad?, tan eh, fuertes que han venido, también producto de la corriente del Niño, por supuesto. Y hoy día vamos a hablar
de otra vulnerabilidad de la que somos objeto en Chile y que es la falta de agua, ¿no? La falta de precipitaciones en Chile que ha producido una gran sequía ya por más de 10 años. Y uno dice, pero ¿cómo si ahora está lloviendo tanto y la profesora está hablando de sequía? Bueno, es así y no creo que las lluvias que tengamos ahora hagan superar esta sequía que por años ya tenemos. Ahora he titulado la ponencia Desafíos, ¿no? Para la desalación o desalinización en Chile. Se utilizan estos dos términos en general, aun cuando técnicamente son diferentes, pero a nivel normativo yo les puedo decir que la doctrina en derecho comparado y en derecho nacional utiliza estos términos eh, uno u otro. Entonces, le dejaré eso quizás a los científicos que consideren que es importante explicar la diferencia o no. Lo que yo voy a tratar de ver es que estamos necesitando regulación para esta actividad que desde hace mucho tiempo se realiza en Chile, pero que hoy se ve como una de las alternativas más importantes para superar la falta de agua que tiene Chile ya todos estos años y por ello, ya que tenemos que adaptarnos a vivir con menos agua dulce y debemos avanzar en varias opciones, soluciones, y una de ellas es ya y será seguramente con más intensidad la desalación o desalinización. Quiero concentrarme en que no tenemos tiempo para que esta adaptación sea mala. No podemos tener una mala adaptación, es decir, no tenemos tiempo para que cuando decidamos dar una regulación a esta actividad que hoy día está bastante desregulada o con regulación bastante anacrónica, lo hagamos mal. No podemos hacerlo mal. O sea, si vamos a darnos una normativa como es la que estamos discutiendo hoy día en el Congreso Nacional, no nos podemos equivocar. Ese es un poco el sentido de esta ponencia. Y voy a empezar señalando que si bien estamos viviendo hace tiempo una mega sequía, ¿verdad? Que nos hace muy vulnerables, incluso estamos en el número 18 del estrés hídrico mundial, también hay un problema de escasez en Chile que tiene que ver con la mala gestión. ¿Ah? Con la concepción privada que tenemos de los derechos de agua, con la gobernanza poco participativa y democrática que tenemos. Distintos informes también señalaban que en Chile hay un problema de mala gestión porque no tenemos gestión integrada de cuencas, somos el único país, ¿verdad? OSD, que no lo tiene. Hay falta de información, no sabemos cuántos derechos de agua hemos otorgado, tenemos un mercado de las aguas no regulado, no teníamos hasta ahora usos prioritarios, aun cuando la reforma del 2022 al Código del Agua reconoció el derecho humano al agua como un uso prioritario y por lo tanto yo que por tantos años he trabajado en cómo ambientalizar el derecho de agua, que era un derecho de agua tampoco ambiental y humanizado, hoy día puedo decir que se avanzó en la humanización del derecho de aguas, del derecho de agua dulce, porque se reconoció el derecho humano al agua y también se ambientalizó, porque se reconoce dentro del concepto de interés público la sostenibilidad de las fuentes de agua. Entonces, han habido cambios en el derecho de agua, aun cuando se mantienen vacíos importantes, como los que acabo de señalar, en el sentido de que no tenemos gestión integrada de cuenca y también eh, no tenemos, no tenemos la información científica necesaria para tomar decisiones. Y tenemos todavía un mercado, hay otros países que también tienen un mercado de aguas, pero no es un mercado regulado como existe en otros países del mundo en que el Estado controla cuándo y dónde se venden los derechos de agua, etcétera. Entonces, mientras tengamos conflictos por el agua, tengamos gente que no tiene agua para el derecho humano al agua, cuando no tenemos agua para que
se preserven los ecosistemas y se sigan secando ríos o la laguna Culeo, etcétera, y tengamos estos problemas de mala gestión, la desalinización se plantea como una opción interesante, ¿verdad? De hecho, yo estoy acá en Suecia en la Semana Mundial del Agua para plantear, para proponer, junto con autoridades políticas y autoridades legislativas, una iniciativa que tiene que ver con proteger los ríos en Chile, y para dejarlos libres de represa, para dejarlos con caudales reservados, para dejarlos libres de contaminación, sobre todo aquellos de la Patagonia, para que sean refugios climáticos para las generaciones futuras. Y yo entonces digo, bueno, tenemos que avanzar bien en la desalinización, hacerlo bien, para que así se quite presión sobre los ríos, por ejemplo. Entonces, tiene coherencia, ¿ah? Tiene coherencia el que trabajemos en esta alternativa que es la desalinización. Pero como les digo, desde el punto de vista jurídico, si vamos a regular esta materia, no nos equivoquemos, no nos adaptemos a esta falta de agua con la desalinización, convirtiéndola en una mala adaptación. ¿Cuándo hay una mala adaptación, científicamente hablando? Cuando la decisión, la intervención humana para adaptarnos a un problema genera a su vez otros problemas. Por ejemplo, problemas ambientales. Y voy a centrarme entonces en si lo estamos haciendo bien o mal, y para ello voy a hacer algunos breves comentarios sobre el proyecto de ley, sobre el uso de agua de mar para desalinización, presentada en el año 2018 por una moción parlamentaria, pero que fue objeto de una indicación sustitutiva a pocos días de irse el presidente Piñera, que significa le da el apoyo a este proyecto de desalinización, por algo presenta una indicación, pero sustituye todo el proyecto de ley y cambia sustancialmente lo que se había presentado. Y los aspectos jurídicos tradicionales de la desalación o desalinización discutidos en el proyecto de ley, y que son tradicionales porque es más o menos lo que se regula en otros países del mundo, es la naturaleza jurídica del agua de mar, que tradicionalmente, y así es en todas partes, es pública. Es pública, es como el agua dulce, que es un bien nacional de uso público, el mar, digamos, es un bien público. No entendiendo un bien estatal, sino que es un bien público que viene de populus, es decir, de todos. También es importante determinar en base a qué título administrativo vamos a poder sacar esta agua y ubicar nuestras instalaciones. Hasta ahora es una concesión marítima. Se quiere producir un gran cambio aquí porque ya no daría la autoridad marítima esta concesión, sino que sería la Dirección General de Agua, que es la que tradicionalmente conoce de los derechos de agua dulce, y que, como ustedes saben, ha sido siempre una regulación muy, muy compleja, con una gestión bastante lamentable por parte de la DGA, porque demora mucho, ¿verdad? Muchísimo en conceder los derechos de agua, no hay información disponible en las páginas web, cosa que sepamos todos los derechos de agua que han sido otorgados, no hay una seguridad sobre aquello, y no se entiende entonces un poco por qué se le quiere entregar ahora esta administración a la DGA. Tradicionalmente también es un tema lo ambiental, um, pero el proyecto de ley, como vamos a ver, se limita simplemente a decir que hay que tener una evaluación ambiental o una evaluación sectorial, pero no entrega nada más respecto al ambiental, es decir, a mi juicio pierde la oportunidad de regularlo. También es usual que se hable de la planificación de la zona costera. Vamos a ver que este proyecto de ley también modifica la ley de urbanismo, pero solamente en materia procedimental, y no entrega absolutamente nada respecto de criterios para que no se concentren, por ejemplo, muchas plantas desalinizadoras en la zona costera. En uno de los temas más complicados a nivel mundial es qué naturaleza jurídica va a tener el agua desalada, es decir, va a ser del desalinizador, se va a poder vender, vamos a tener un mercado de las aguas desalinizadas, como ocurre con las aguas dulces. La agua dulce es muy, ¿verdad?, escasa. El agua del mar es
infinita, por decirlo de una manera. Las vamos a incentivar, vamos a dejar que exista un mercado, vamos a entregar bonificaciones, vamos a incentivar esta actividad como la hemos hecho respecto de las actividades forestales o respecto de las actividades agrícolas, etcétera. Um, eh, ¿Importa el uso del agua desalada? Porque en materia dulce, por ejemplo, tú puedes pedir el agua para una actividad um, determinada, voy a tener una industria y mañana la vendes a una minera, no importa el uso, no importa el uso que tú le das al agua dulce. ¿Va a importar el uso que le demos al agua desalada o desalinizada? O sea, si la pedimos para consumo humano en Antofagasta, por ejemplo, que está la planta desalinizadora, solamente le podemos dar el uso que nos autorizaron para consumo humano o mañana también la podemos vender para una minera. El Código de Agua reconoció el derecho humano al agua. ¿Lo recoge esto el proyecto de ley? Importante, porque se puede usar el agua de mar desalinizada para muchas cosas. ¿Tiene importancia ahora que ya hemos reconocido el año pasado el derecho humano al agua? Son preguntas interesantes. El proyecto de ley, en síntesis, dice que tenemos que tener una estrategia nacional de desalinización. Nosotros los científicos que trabajamos hace poco en un informe a la Nación, también está la profesora Linda Daniel como autora de ese informe, propusimos una política nacional de desalinización que luego se traduzca en estrategias, en programas, planes, etc. Aquí este proyecto habla derechamente de la estrategia. Segundo, como ya les dije, que para sacar agua se tiene que pedir una concesión a la DGA, esto es bien distinto, esto no afecta a las concesiones ya otorgadas, es decir, hay un respeto a las concesiones que ya empresarios o inversionistas de las desalinizadoras ya recibieron eh, por la autoridad marítima. La concesión nueva será 30 años, prorrogable, podrá caducar, etcétera. Cambia un poco la regulación de lo que tenían las concesiones marítimas. De hecho, uno de vuestros funcionarios en el primer tribunal ambiental, Kim Echeverría, un egresado de mi Universidad de Concepción, un excelente alumno, un excelente tesista, hizo su tesis justamente en esto de la desalinización, una excelente tesis, y se preguntó efectivamente cómo tenía que ser el sistema concesional. Han pasado muchos años, no hemos avanzado nada y estamos discutiendo lo mismo que discutió Kim en su momento. El proyecto dice que se modifica la ley ambiental porque estos proyectos tienen que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, están entrando la mayoría por otras letras, pero no establece cuándo tienes que entrar porque dice que un reglamento, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, el decreto supremo 40, dirá cuáles plantas entrarán y cuáles no. Y hoy día que se está negociando este proyecto, ese tema es un tema polémico. ¿Ah? Hay quienes quieren que la ley diga cuándo entra un proyecto de desalinización al CIA y otros dicen que no, que las magnitudes las determinará el reglamento como usualmente ocurre. Entonces hay un sector que pide más certeza jurídica ahora ya y otro sector en donde yo me encuentro en que consideramos que esto tiene que quedar al reglamento porque el día de mañana la evidencia científica nos puede hacer cambiar de opinión y es mucho más fácil cambiar un reglamento que una ley. Que los de agua potable, que los proyectos de desalinización para agua potable se evaluarán por 15 años, todos en el Servicio de Evaluación Ambiental de la región metropolitana de Santiago, desechando por completo la descentralización que es propia del CIA en todo el mundo, en el sentido que los proyectos se tienen que evaluar por las autoridades ambientales en los territorios y con la participación de los territorios. Y acá se está poniendo una norma que incentiva la actividad, diciendo no se preocupen que por 15 años a todos ustedes los van a evaluar en Santiago con los mismos criterios, una misma autoridad para tener más tranquilidad de que no va a tener tanta injerencia, ¿verdad? La gente de los territorios. El también proyecto reconoce que hay prioridades como el consumo humano, pero se queda un poco ahí
y ya en la ley de cambio climático hemos avanzado que las prioridades en agua son el consumo humano y la preservación ecosistémica, que habrá un mercado de concesiones, como también ocurre que hay un mercado de los derechos de agua, y se modifica la ley de urbanismo para decir que hay un procedimiento más simplificado para cambiar los planes reguladores y que en cambio en áreas rurales donde no hay planes reguladores siempre serán admitidas las plantas desalinizadoras, regla que no nos deja muy tranquilos a los científicos que trabajamos en el informe a la Nación, ¿verdad? Un informe que nos pidió el gobierno sobre la desalinización. Ahora, otro comentario es que este proyecto de ley se aplica solamente a la extracción de agua de mar, no eh, a las aguas subterráneas salobres que están ubicadas en la plataforma continental y que también se ubican, o sea, también se utilizan en la desalinización y que de hecho es bastante usual ocuparlas porque ahí el permiso era con la DGA, que es menos exigente que la autoridad marítima que te tiene que otorgar la autorización o la concesión cuando tú la sacas derechamente del mar. En la estrategia no voy a decir ningún otro comentario, salvo que debería actualizarse el proyecto de ley porque esta estrategia habla de borde costero, que es un concepto que hace rato queremos desechar y que de hecho la ley nueva de cambio climático desecha de alguna manera al definir zona costera, que es, es más bien el concepto que los científicos en general les gusta, porque abarca no solo la parte terrestre, sino que también la marítima y está todo muy relacionado, y que la ley de cambio climático no solo define, sino que obliga a hacer un plan de adaptación de la zona. ¿Ah? Entonces yo creo que debería esto eh, arreglarse, modificarse. La estrategia señala todo lo que tiene que hacer la DGA en el tiempo y no hace ninguna alusión a un comité científico, ¿no? Y sabemos que las últimas leyes que hemos dictado siempre nos gusta que las autoridades que tienen que decidir ciertas cosas importantes, ¿verdad?, estén asesorados, ¿ah?, por la ciencia. Esto se ha revelado importante desde hace tiempo y la ley de cambio climático es un buen ejemplo de cómo esta ley fue dictada escuchando a la ciencia y considerando comités científicos asesores y lo mismo esperaríamos de la autoridad de GA si es que a ella definitivamente se le va a entregar el tema de autorizar o no em, las concesiones para instalarse con estas plantas desalinizadoras. Ahora, lo que llama la atención es que igual el proyecto es para sacar agua o desalinizar agua. Y uno podría decir, oye, pero ¿qué tiene sacar agua? ¿Por qué tendríamos que ingresar al CIA los proyectos en que solo sacamos agua si hay tanta agua, ¿no?, del océano? Y en cambio, sí estamos todos de acuerdo que tendrían que entrar a evaluación ambiental los proyectos en que ya se desalinice el agua, porque hay varios temas ambientales que seguramente la profesora Linda quizás lo determinará con más detalle, pero todos sabemos que hay sobre todo un tema de ocupar el borde costero, de producir impactos ambientales directamente en el océano, sobre todo con la devolución de las salmueras, de otros metales pesados, etc. Y un reglamento va a determinar entonces qué proyectos tienen que ingresar al CIA, de qué magnitud, estamos hablando de magnitudes, de que es importante cuánta agua sacan. Esa es la magnitud que vamos a utilizar para entrar al CIA. Tiene importancia el punto de cuánta agua se saca, porque esto nos dice cuántos residuos habrán. Es una manera de controlar la cantidad de residuos, es importante, o más bien se refiere a la extensión del terreno que van a ocupar. Yo creo que es más importante quizás el volumen. ¿Ah? Eh, ¿Quién dará esta concesión? Ya dijimos que es la DGA y a mí me parece que el proyecto de ley es muy, muy poco claro en cuanto a en qué caso la DGA puede rechazar una solicitud, para que no nos pase, ojalá que lo que nos pasa con los derechos de agua, que los derechos de agua te dicen, bueno, si hay disponibilidad, qué sé yo, no hay afectación a derechos de terceros, se puede otorgar el derecho, no está considerado los perjuicios ambientales, el daño ambiental. Entonces, me parece que esta norma es igual de mala que la que tenemos en el derecho
de agua, y me gustaría más que la autoridad estuviera empoderada para rechazar una autorización cuando también no solo cuando obstaculice o sea incompatible con el ejercicio de derechos de terceros privados, sino que también del medio ambiente. ¿Mm? Y cuando uno se hace la pregunta si se hace dueño del agua desalinizada, el proyecto no es claro, no es claro. Dice que tú puedes transferir las concesiones de agua, las concesiones para extraer y desalinizar el agua, pero no es claro y necesitamos una norma clara, necesitamos que diga de quién es el agua una vez desalinizada, si va a seguir siendo pública o si por el hecho de hacer tú las inversiones va a ser tuya el agua y la vas a poder vender y la vas a poder comercializar más allá de comercializar la concesión. ¿Ah? Entonces, ya tenemos este enredo en el derecho de agua, del agua dulce. ¿Para qué vamos a trasladar este enredo al agua desalinizada? El proyecto de ley dice que sí se puede transferir la concesión e incluso cambiar el uso, que tú la pides para una cosa y la usas después en otro, lo mismo que en el derecho de agua dulce, pero se requiere aquí clarito que nos digan de quién es el agua desalinizada. Ahora, también es un problema la norma que dice, y si varios compiten por el agua desalinizada, ¿a quién se los damos? Acuérdense que en el derecho de agua dulce, cuando se compite por el agua y no alcanza el agua dulce para todos, hasta el año pasado la solución era un remate al mejor postor. Un remate al mejor postor. Una solución así, digamos, muy de comercio, ¿no? De derecho de propiedad privada, qué sé yo. Y uno quisiera que se entendiera que el derecho de agua dulce cambió ahora, y si se compite por el agua, hay uso prioritario, que es el consumo humano, y por la ley de cambio climático, la preservación ecosistémica. Entonces aquí dice, y si varios compiten, ¿ah? Bueno, no sé, aquí hay harta agua, pero quizás se compite por instalarse en una bahía. Y ahí puede que sí sea interesante si varios compiten. Y se dice que el que mejor cumpla el interés público, entonces es súper importante saber qué es lo que es el interés público, porque si se va a elegir al que mejor cumpla el interés público, es importante. Segundo, quien cumpla mejor con los objetivos de la estrategia nacional, antecedentes que acrediten viabilidad, la fecha de ingreso a la solicitud, pero en realidad ya tenemos otros precedentes importantes. Por ejemplo, en materia acuícola, se dice que se va a elegir al que mejor respete la zonificación. O en el derecho comparado se premia al que tenga la técnica más sustentable o el que usa menos energía. Entonces nuestro proyecto de ley ya está como bien atrasado. Y cuando nos dice qué es el interés público, es decir, que el que cumpla con el interés público gana la concesión si, si están compitiendo, se dice que el interés público, para efectos de esta ley, considerará la priorización para el consumo humano y la preservación de los ecosistemas y el uso productivo sustentable. Muy mala la norma. Poco clara, poco clara. ¿Por qué el interés público solo va a interesar al momento de otorgar los derechos de agua? ¿Por qué no también al momento de renovarlo, al momento de prorrogarlo, al momento de evaluar su ejercicio? No sé. Segundo, entiendo que es de interés público el consumo humano, por cierto. O sea, que si están compitiendo una minera y una planta para el consumo de una zona habitada, digamos, una caleta de pescadores, por ejemplo, bueno, se elija obviamente los que lo consumen para el derecho humano. Y cuando se habla de la preservación de los ecosistemas, quieren decir que vamos a priorizar usar el agua desalada para recargar acuíferos. Bueno, el proyecto de ley le da un visto bueno, excelente, a que recarguemos ecosistemas con agua desalinizada. Yo creo que la norma es muy amplia. Yo creo que no hay evidencia científica para ocupar agua desalada para recargar cualquier acuífero. Yo creo que nos falta todavía investigación, por lo menos así lo dijimos en el informe nacional. Y creo que se debería hablar
de interés público, por ejemplo, resguardar el acceso a las playas. Yo acá en Coronel ya no puedo llegar a la playa directamente, a la plaza, a la playa como antes, porque está lleno de pesqueras. Se quitó el acceso público a la playa. Entonces yo creo que también debería incluirse dentro del interés público que tú no quites el uso del territorio, del acceso a la playa a la ciudadanía, que tengas menos externalidades en el consumo de la energía, el que no implique la concentración de usos similares y que tengamos zonas de sacrificio ahora por la instalación de desalinizadora. Ahora, en razones fundadas en el interés público, el proyecto de ley considera que cuando la autoridad le otorgue una concesión, por ejemplo, una minera o una termoeléctrica o cualquier actividad productiva que requiera de agua desalinizada, la autoridad podrá, no dice deberá, dice que podrá exigirle a ellos que aporten mensualmente hasta un 5% de su capacidad de producción para el consumo humano. Así que aquí se nota que sí están considerando el derecho humano en los negocios que aquí se van a hacer. Para ir terminando, se modifica también la Ley General de Urbanismo y Construcciones para cambiar el procedimiento a uno más simplificado, y esto está mal, porque el procedimiento simplificado del artículo 43 no es ni tan simplificado. Entonces, si quieren que realmente haya un procedimiento simplificado, deberían modificar la ley de urbanismo y hacer un procedimiento que sea más expedito y no estemos con modificaciones de planes reguladores de 7, 8 años. De hecho, de la ley de humedales urbanos, que tienen que ser reconocidos inmediatamente en un plan regulador a través de una modificación del plan regulador, ni siquiera se les dio el procedimiento simplificado, o sea, estamos con el procedimiento largo, eterno. Yo creo que debería cambiarse el procedimiento simplificado a uno mucho más simplificado, con participación ciudadana, por cierto, siempre, para que se pueda dar una adecuada protección tanto a los humedales urbanos como a los lugares, las bahías que van a ser consideradas aptas para que se desarrollen las instalaciones de desalinización. Y en el área rural, es decir, cuando tenemos bordes costeros, por ejemplo, que no están regulados por planes reguladores, se entienden zonas rurales, la regla es absolutamente permisiva, no se entiende, no se comprende y se dice que siempre estará admitido instalar plantas desalinizadoras. Yo creo que esto no está bien pensado. No está bien pensado porque si vamos a tener muchas plantas desalinizadoras en la misma bahía, concentrando todos los impactos negativos a nivel social, a nivel ecosistémico, esta regla impide cualquier eh, intento de equilibrio, porque dice se entenderá siempre admitido. Entonces yo creo que esta norma no debería ir. Ahora, para terminar, yo les quiero decir que yo creo que este proyecto de ley quedó out, quedó atrasado, porque entre que se presentó el proyecto del 2018 y ahora somos cada vez más vulnerables al cambio climático y tenemos ahora una ley de cambio climático que nos dice cómo tenemos que tomar las decisiones para adaptar. Y esta ley tiene que hacer eco en este proyecto de ley, porque si esta ley de cambio climático que está hecha para adaptarnos al cambio climático, es decir, para hacer frente a la falta de agua dulce, ¿verdad? A través, por ejemplo, de las desalinizadoras, bueno, redactemos un proyecto de ley que se condiga con la ley de cambio climático. Y esta ley nos da instrumentos nuevos, nos da conceptos claves nuevos y nos da principios nuevos que yo creo que no se están respetando en este proyecto de ley. Como sabemos, los instrumentos de gestión del cambio climático son, por ejemplo, los planes sectoriales de adaptación, los planes de acción regionales de cambio climático, los planes de acción comunales y los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. Y en todos estos instrumentos, seguro que en materia de agua va a haber una referencia a la desalinización. Entonces tenemos que entender que esto de la desalinización va en un contexto mayor, ¿no? En que tenemos unas metas que cumplir, estrategias para adaptarnos, tenemos estrategias nacionales, compromisos internacionales y tienen que ser respetados a través de los planes de adaptación donde seguramente van a ir estas ideas sobre la desalinización. Ahora, dentro de los planes sectoriales de adaptación, yo creo que
las plantas desalinizadoras tienen que respetar lo que adaptemos en materia de biodiversidad y no afectar a la biodiversidad. También seguramente van a haber alusiones en el plan de adaptación de recursos hídricos del MOP, que es el que podría hacer inversiones públicas a través de plantas desalinizadoras, donde se dice expresamente que los planes de adaptación del MOP de recursos hídricos tienen que respetar la preservación ecosistémica, la sostenibilidad, o sea, tienen que ser, hacerse exigencias ambientales, que el proyecto por supuesto que no tiene ninguna. También seguramente van a haber referencias al plan de adaptación de salud, porque hay que modificar la norma de agua potable, porque la calidad de agua potable está muy atrasada en relación a los estándares internacionales. También seguro en el plan de adaptación de minería, porque es la gran solución la desalinización para las actividades mineras, y también el nuevo plan de adaptación de la zona costera, que está a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, cuando absurdamente esto de la planta desalinizadora se le va a entregar a la DGA. No se comprende mucho, se tendría que cambiar, tendríamos que actualizarnos un poco. Ahora, dentro de los conceptos clave de la Ley Marco de Cambio Climático, ustedes pueden ver señalado ahí con verde y rojo todas las veces que la Ley de Cambio Climático nos dice, ojo, que los efectos adversos del cambio climático, la vulnerabilidad al cambio climático, afecta no solo a los ecosistemas, o sea, no solo afecta a los hombres, a la salud y el bienestar humano, sino que también a los sistemas productivos y a los ecosistemas. Y los ecosistemas pasan a ser entonces, en este caso el océano, las bahías, qué sé yo, el borde costero, pasan a ser objetos vulnerables al cambio climático y que merecen nuestra protección. Y la ley de cambio climático dice cuidado con la mala adaptación, hagamos las cosas bien. Y señala que en los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, que nosotros nunca pensamos en Cuenca, y que los científicos que hicimos el informe dijimos, por favor, que la ley de desalinización piense en la cuenca, y la ley no dice nada de la cuenca. Bueno, la ley de cambio climático dice que en los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca tenemos que tener un plan para hacer frente a las necesidades presentes y futuras, y para eso vamos a apostar a las soluciones basadas en la naturaleza, y a la desalinización de agua de mar siempre le vamos a exigir las mejores técnicas disponibles. Y esto no está en ninguna parte de la ley. También debería hacerse un análisis de costos y beneficios de las alternativas, y puede que la desalinización tenga que ser descartada porque quizás no es la más eficiente, quizás es la más cara, por ejemplo, para una decisión pública. Y tenemos que considerar, dice la ley de cambio climático, los impactos ambientales. De hecho, la ley de cambio climático dice que las decisiones tienen que tomarse en base a la evidencia científica. Al principio de participación ciudadana, ustedes saben que la DGA no decide nada con participación ciudadana hoy día, nada. Y la única participación ciudadana que aquí habría sería si entra el sistema de evaluación de impacto ambiental. Tenemos el principio precautorio que dice si no hay evidencia científica, toma una medida de prevención. Hazlo transparentemente, que todo se sepa. Y segundo, tienes que tener criterios de justicia climática. Y en el mundo, los criterios de justicia climática son no pongas usos incompatibles juntos. ¿Cómo se te ocurre poner algo que contamina con, no sé, de pesca artesanal? O lo peor es concentrar usos similares, que estén todas las industrias en Quintero Puchuncaví, que estén todas las plantas desalinizadoras concentradas en una bahía. Entonces, esto no se está respetando en el proyecto de ley. Y algunas conclusiones del informe, con esto termino, es que la desalinización debe ser considerada dentro de las opciones, pero puede ser considerada para un uso permanente o simplemente como respaldo. Tenemos que ver bien, hacer una buena evaluación ambiental, ¿ah? de estos proyectos para determinar si les vamos a dar un uso permanente o como respaldo, y atendiendo al uso de energía que ocupan, los impactos ambientales que desarrollan en cada uno de los casos, en cada territorio, y si es costo eficiente, es decir, si los costos sociales, ambientales y económicos que tiene son más bajos que la solución que dan. Ahora, cuando es inversión privada, ellos pueden tomar las decisiones, por supuesto, que quieran. En el informe decimos que se tiene que pensar en la desalinización a nivel de cuenca y debe ser siempre considerado en los planes
estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, y que hay muchos desafíos, pero se tiene que aclarar el tema de la propiedad del agua desalinizada, porque uno tiende a pensar que si tú invertiste en desalinizar el agua de mar, que es un bien público, lo que correspondería para incentivar la actividad y que haya más desalinización y que dejen, por ejemplo, los ríos más libres de presiones o los acuíferos, las aguas subterráneas, incentivemos la desalinización. Una manera de incentivarla sería, por ejemplo, dando la propiedad del agua, es decir, que lo que yo desalinizo lo puedo vender, es mío, lo puedo hacer negocio, puede haber un mercado, pero todo esto se enreda, pareciera haber consenso en esto, pero todo esto se enreda cuando hablamos de las aguas servidas, porque las aguas servidas tradicionalmente, las aguas servidas cuando son tratadas por las plantas, por las compañías de agua y de tratamiento de aguas servidas, se devolvían a los cauces, aumentaban el caudal de los ríos, y bueno, todos felices porque aumentaban el caudal de los ríos y los agricultores sobre todo contaban con esa agua que además tenía muchos nutrientes y les servía para el riego, pero desde que las plantas de tratamiento de aguas servidas dicen, bueno, si yo hago el tratamiento del agua servida, el agua servida es mía, y entonces yo también la puedo vender, ya no la entregan al cauce del río, ya no la devuelven al río, y por lo tanto baja el caudal del río para su preservación ecosistémica y baja el caudal para los usos productivos de agricultores. Tremendos juicios, tremendos peleas. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo qué vamos a decir por ley. ¿Le vamos a dar el mismo tratamiento a las aguas servidas que a las aguas desalinizadas? ¿De quién son? Yo creo que eso no lo hemos discutido bien en el Congreso Nacional, y la invitación es a discutirlo bien, porque, como les digo, no nos podemos equivocar, no podemos generar más conflictos sociales de los que hay, conflictos ambientales de los que hay con el agua dulce y con el agua salada por una mala normativa. ¿Ah? Tenemos que hacerlo bien, tenemos que discutirlo adecuadamente, y qué mejor que escuchar a la ciencia para ello y sentar a los científicos en el Senado o en la Cámara de Diputados para escuchar lo que tienen que decir, como se hizo con la Ley de Cambio Climático. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Delgado. Sin duda se tocaron variados temas dentro de su exposición, así que tenemos bastantes preguntas. Estamos haciendo una selección de las más importantes y significativas de acuerdo a la materia que se trató en esta exposición. Y sin duda el problema hídrico requiere implementar nuevas soluciones, pero se necesita un marco regulatorio que acompañe estas iniciativas y haga posible el ordenamiento territorial de toda la costa del país. Y además que estas soluciones sean apoyadas también por un equipo científico que pueda ayudarlos en el tema de ordenamiento territorial. Bueno, voy a partir ahora con algunas de las preguntas que se manifestaron a través de la caja de consultas. Primero, avisar, dado que también salió esa pregunta, que esta presentación está siendo grabada y posterior al día de mañana va a ser publicada en el canal de YouTube del tribunal para los que consultaron de hicieron este tipo de consultas. Y ahora vamos con la materia. Primero voy a leer la consulta de Gaby Cruz desde Santiago, que dice, me llama la atención el punto del proyecto que habla de respecto a las concesiones ya otorgadas frente a las nuevas que otorgaría la DGA, ya que, en efecto, quien tiene la competencia hoy es el Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿se respetaría que, de acuerdo a las concesiones ya otorgadas, quedarían bajo el alero de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y las nuevas al alero de la DGA? Efectivamente, en el proyecto es así, y cualquier otra solución que se quiera adoptar debería regularse a través de las normas transitorias del proyecto de ley. Es decir, si queremos que las concesiones ya otorgadas por la autoridad marítima queden ahí, en defensa, queden ahí, bueno, decimos que desde ahora en adelante serán otorgadas por la DGA, pero si queremos que todas ahora se rijan por la autoridad, por la DGA, deberían, a través de una norma transitoria, nosotros hacer un traspaso de esas concesiones a la otra autoridad. Eso no está claro en el proyecto de ley, tampoco yo sé qué es lo mejor que hay que hacer, pero uno tendería a pensar que ya que en agua dulce tenemos, según el Banco Mundial, 43 autoridades con competencia del agua, según el nuevo estudio de escenarios hídricos de la Fundación Chile, 56 autoridades con competencia en materia de agua dulce. Esperemos que no nos pase esto
con el agua salada. Entonces tampoco no es bueno que tengamos tantas autoridades con competencia que actúen descoordinadamente, porque lo peor es la descoordinación y ya estamos cansados de que la Corte Suprema condene a las autoridades por la falta de coordinación en materia ambientales. Perfecto, muchas gracias. Continuamos. Cristian Puebla consulta. El hecho de extraer agua salada tiene varias implicancias. El agua potable tiene un destino industrial, domiciliario, cuyo residuo o remanente va al alcantarillado, retornando al mar con agua que no puede ser consumida por el hombre. En cambio, la arrojamos al mar y su consumo de su biodiversidad. Por otro lado, según la ciencia, las sales retornadas al mar afectan el delicado equilibrio salino de este, lo que producirá la destrucción de fauna marina. Consulta, ¿cómo se regula esta actividad pensando en una sostenibilidad completa? Bueno, la regulación que nosotros tenemos respecto de este tema, como dije anteriormente, es absolutamente anacrónica, no tenemos nada. Y el proyecto de ley, por ejemplo, solamente dice las actividades se van a someter a evaluación ambiental. Y dice, un reglamento determinará qué tipo de proyecto, los grandes, los chicos, eso se discutirá. De hecho, se está discutiendo en estos días. Si nosotros vamos a cómo se realiza la evaluación ambiental hoy día, la evaluación ambiental de todos los proyectos que han entrado al sistema de evaluación de impacto ambiental, que son muchos y que entran porque tienen un acueducto, porque tienen descarga, etcétera. Los muchos que han entrado al CIA, al comienzo prácticamente no teníamos criterios o normas que aplicar. Y con el tiempo y la desesperación, se han mirado los criterios que ocurren en otros países, considerando que nuestras bahías pueden ser distintas, por supuesto. Y, por ejemplo, hay guías que se han elaborado desde el sistema, desde el Servicio de Evaluación Ambiental, hay guías hoy día para la actividad de desalinización, para los proyectos de desalinización, hay guías que exigen las autoridades relacionadas al mar para solicitar la información, para que los titulares sepan qué información mínima tienen que acompañar, qué criterios vamos a aplicar. Pero si tú me preguntas, ¿hay una norma que obligue a que se devuelva la salmuera a 5 kilómetros mar adentro con difusores y no solo una cañería? No, son criterios que tienen que aplicar las autoridades, son criterios que tenemos que aunar, trabajar, porque no tenemos regulación. Y la regulación que tenemos que regular las descargas al mar, que el Decreto Supremo 90 está absolutamente atrasado y se está revisando hace 13 años. 13 años. ¿Qué hacemos en el intertanto? ¿Puede el CIA exigir más que el Decreto Supremo 90? Sí, porque el CIA, afortunadamente, en Chile y en la quebrada, digamos, eh, funciona en base a que nunca la ley va a estar al ritmo de la realidad. Y por lo tanto, si no hay normas, se faculta a las autoridades para que en base a sus facultades discrecionales determinen criterios, exigencias, condiciones. Entonces, todas las autoridades están tratando de unificar criterios, dictar guías, qué sé yo, exigir un poquito más. Ahora, en mi opinión, en virtud de que hemos acogido el principio precautorio en la ley de pesca, con una versión bien rara y con otra versión, una versión más light de la ley de pesca, como que conviene ocuparla en la definición de principio precautorio de la ley de pesca. Y además de la ley de cambio climático, yo creo que no cabe duda que en materia de desalinización tenemos que aplicar el principio precautorio. Cuando el principio precautorio dice, cuando no hay información y esto puede causar un daño, ojo, mejor toma una medida. ¿Y yo saben cuál medida tomaría? Yo pondría en un artículo transitorio, y así lo discutimos en el informe con los científicos, discutimos y dijimos, bueno, ¿saben qué? Mientras no exista una norma de calidad secundaria en una bahía que determina cuál es la concentración de lo que vamos a aceptar en una bahía, de residuos, de sal, de metales pesados, oye, mientras no tengamos esa ley, mientras no, el Ministerio del Medio Ambiente no dicte esa norma, no tenemos ninguna bahía con norma, o con suerte una, que es Quintero, creo. Imagínense, no hay norma en las bahías. Bueno, mientras no tengamos esa norma, mientras no se haga la pega por el Estado de Chile, apliquemos el principio precautorio.
y tendrán que todos los proyectos realmente presentarse o por estudios de impacto ambiental o con líneas de base muy completas y todos con seguimiento propio de los estudios de impacto ambiental, es decir, monitoreo serio durante el tiempo para que realmente podamos ver los efectos de lo que estamos causando. Para que si esta actividad se va a realizar y dejemos los ríos libres y las aguas subterráneas libres, se haga bien y no constituya una mala adaptación. Yo soy partidaria de ser muy estricto en la evaluación ambiental mientras no existan normas de calidad secundaria en las bahías. Y lo bueno es que también ahora tenemos una ley de SBAP que protege la biodiversidad y yo creo que también este proyectito debería alinearse con los principios y conceptos básicos del proyecto de ley de biodiversidad para no afectarla, que es una riqueza, ¿no?, nuestra que no tendríamos que perder nunca. Perfecto. Otra consulta muy relacionada también, ¿cómo se relaciona el manejo de aguas y la ley de delitos ambientales? La ley de delitos ambientales afortunadamente considera como tal todo proceso de contaminación, ¿ah?, de las aguas, del aire, del suelo. Así que estamos en estudio, tenemos en estudio la ley de delitos ambientales, pero sí va a poder ser utilizada cuando hay problemas de contaminación y muchos otros problemas, ¿ah? Es una herramienta que vamos a tener que ya que nos costó tanto tenerla, digamos, utilizarla bien. Creo que hay que hacerle algunos ajustes a la ley, en todo caso, pero algunas mejorillas, pero es una excelente noticia que tengamos hoy día una ley de delitos ambientales. Más allá de los delitos que teníamos, aquí ya teníamos dos delitos de contaminación de agua, pero que pocos han, o sea, se han investigado, pero pocos se han aplicado y nadie va a la cárcel por ello. Sí. Entonces, en realidad, como para que se cumpla el principio de la responsabilidad civil, penal y administrativa, está bien que tengamos una ley de delitos ambientales que se aplique a las personas jurídicas, porque no sacamos nada con llevar a la cárcel, digamos, al pobre trabajador que abrió la compuerta o que mandó la salmuera concentrada, ¿no es cierto? Porque esa es la responsabilidad personal. En penal se castiga al que entierra el cuchillo, digamos, ¿ah?, al que hace las cosas personalmente, al trabajador que abre la compuerta, pero esto es injusto porque la decisión generalmente se la toma, digamos, la persona jurídica, el gerente, el subgerente, el directorio, qué sé yo. Y entonces ahora tenemos responsabilidad penal, delitos ambientales, pero también se afecta a las personas jurídicas, a la empresa. Eso es una buena noticia. Ya. Y como última pregunta, dado la hora también para, para no seguir Son las 12 molestando de la noche y si aquí sé, en Suecia. por lo mismo quiero ya para que pueda descansar. La última pregunta, ¿es suficiente el contenido del proyecto para abordar el problema de la planificación territorial, dado que lo No, estaba para nada. mencionando usted No, también? no, no. Y es decir, ¿dónde se van a instalar las plantas desalinizadoras? ¿Cuál es su opinión respecto a las plantas multipropósitos? Mire, las plantas multipropósito es una solución ideal para todo, ¿ah? O sea, yo creo que siempre es bueno que las instalaciones que puedan cumplir y satisfacer varios necesidades a la vez son bienvenidas, ¿ah? Y que no sean solo para una cosa, pero que se hagan bien. Y en relación a la planificación territorial, no, el proyecto no aporta nada, o sea, ni siquiera habla de zona costera, habla de borde costero. Mira, no se podría haber modificado la ley de urbanismo y construcción bien, así con proyectos, procedimientos simplificados, con criterios de justicia ambiental, no se hizo. Se podría haber modificado toda la regulación del borde costero, que ustedes saben que tenemos regulación del borde costero, pero es así como tampoco vinculante, no se respete. Mire cómo está ahora colgando un edificio ahí, ¿ah? No, creo que no es en el borde costero, ¿ah? En Es Concón. en Concón, en las Sí, dunas. pero no sé si es en el borde, no sé si da al mar, pero me refiero que para nada soluciona el problema de la regulación de la planificación territorial. Miren, no lo hacemos bien ni desde el punto de vista de la gestión, ni lo hacemos bien desde el punto de vista normativo, porque tampoco, como no tenemos política, ni estrategia, ni nada, no se ha hecho un catastro y se diga se actualizan los siguientes planes reguladores de las siguientes bahías porque ellas se han priorizado para la desalinización. O sea, si nosotros tenemos
Si supiéramos dónde van a ir las plantas desalinizadoras, en qué bahía, obvio que se tienen que actualizar los planes reguladores de esas bahías y la zonificación del borde costero y aplicar criterios de justicia. O sea, no pueden haber 10 plantas desalinizadoras porque a 10 inversionistas se les ocurre hacerlo. No, no puede haber esa libertad porque eso genera pérdida de bienes comunes, como el acceso a la playa, y qué decir de la sustentabilidad de los océanos que nos van a dar la alimentación en los próximos años, porque no va a haber agua dulce. Entonces, eh, por una parte, no actualizamos los planes reguladores, no les damos un procedimiento más corto para hacerlo, no ponemos sanciones para aquellas autoridades que no actualizan los planes reguladores o las zonificaciones del borde costero, no las hacemos más vinculantes, no establecemos criterios para elegir a quienes compiten como aquellos que nos den mejores alternativas ambientales, y por otro lado, en suelo rural, dicen que se entenderá siempre admitido. O sea, cuando no haya un plan regulador, la regla es siempre admitido. Y resulta que en el terreno rural, nosotros se supone que vamos a tener los planes regionales de ordenamiento territorial, en que por fin vamos a tener una regulación para el área rural. Y es para el CIA, o sea, lo primero que le van a preguntar al gobernador, oye, ¿tú estás de acuerdo con que se instale esta planta desalinizadora, donde ya hay 4 plantas desalinizadoras en un territorio que no está regulado y que por lo tanto es rural? ¿Es compatible esto con tu ordenamiento territorial, gobernador? ¿Así lo pensaste? ¿Así quisiste ordenar tu territorio? ¿Está esto de la desalinización como un uso preferente en tu zona? Porque los PROT no funcionan con uso permitido y uso prohibido como los planes reguladores comunales, intercomunales, funcionan con uso preferente. Y si tu uso es preferente, bien, pero si se va a instalar algo donde no es un uso preferente, que hayan tantas plantas desalinizadoras, tú le impones condiciones. Entonces, el PROT ah, es, va a ser excelente, porque vamos a poder fijar condiciones a aquellos que se quieran instalar en lugares no aptos, y esas condiciones pueden hacer no viable la instalación si no lo queremos hacer en el territorio. La región va a decidir. En el territorio se decide si se van a instalar plantas desalinizadoras o no. No como hoy día que una ley dice que se puede instalar en el territorio rural quien quiera. Entonces, ¿qué pasa con los PROT? Todavía no nos entregan esa competencia a la región. ¿Qué pasa con esto? Y además es vinculante en pocas cosas, y nosotros queremos que sea más vinculante en varias cosas. Entonces, este proyecto de ley, que podría haber sido una oportunidad para modificar otras leyes, perdió la oportunidad, está perdiendo la oportunidad. Entonces, no, pues tenemos que mejorarlo y tiene que modificar muchas otras leyes para que se solucionen los problemas, sobre todo del uso del borde costero, de la zona costera, perdón, borde costero ya queda atrás. Es, Efectivamente, sí. Bueno, profesora, primero que todo quería darle las gracias por su disposición, su tiempo, su amabilidad y poder exponer acá junto a todas las personas que están participando de este colegio. Vamos en 105, así que bien, bien con alta convocatoria. Y no sé si quiere dar algunas palabras como reflexión final o ya proceder a la siguiente expositora. Vuelvo a agradecer la invitación. Estoy muy feliz de tener esta actividad con el primer tribunal ambiental, donde conozco también ah, al ministro Oviedo, también fue tesista mío en su momento, a Kim Echeverría, a todas ustedes, mujeres que hoy día me están acompañando. Agradezco mucho la invitación en un tema muy relevante, muy importante, que es un tema de discusión mundial y de discusión nacional. eh, Les quiero recordar que aceptemos, no seamos negacionistas, somos vulnerables al cambio climático por la falta de agua y por estas lluvias extremas que están haciendo sufrir a muchos chilenos. Asumamos esto, no tenemos tiempo, hagámoslo rápido. No sacamos nada con dictar leyes si no las implementamos bien. Hagámoslo desde los territorios, escuchemos a quienes conocen realmente la realidad, protejamos el medio ambiente, dejémosle algo a las generaciones futuras. Yo no quiero ser la generación que se consuma todo o que destruya todo. No quiero ser esa generación y quiero formar a muchos alumnos que estén motivados a protegerlo. Y qué mejor que hacerlo en estos foros en que yo trato con un lenguaje lo menos jurídico posible y lo más amigable llegar a sobre todo un público no abogado, y qué es mejor que ahora escuchen a la excelente expositora que viene, Linda Daniel, que yo creo que los va a motivar mucho
en que tenemos que hacer las cosas bien, porque vuelvo a repetir el mensaje, está bien, no tenemos agua dulce, tenemos que buscar soluciones, la desalinización es una gran oportunidad, pero hay que hacerlo bien. No tenemos que adaptarnos mal, porque no tenemos que generar con estos proyectos más conflictos socioambientales y especialmente no afectar nuestros océanos, que son los mayores capturadores de carbono en el mundo y son los que nos van a alimentar en el futuro. Muchas gracias y le deseo todo el éxito a Linda. Como son las 12 de la noche y mañana tengo que volver a Chile, les pido mil disculpas de tener que retirarme, pero luego oiré con mucha atención lo que mi colega ha de decir y lo que ustedes han de preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, que tenga buenas noches y descanse. Y buen viaje de retorno a Santiago. Muchas gracias. Chao, Verónica. Chao. Chao, chao. Bueno, ahora continuando con nuestro coloquio, a continuación expondrá la profesora doctora Linda Daniele con la ponencia Desalinización, oportunidades y desafíos ambientales y de gestión. Como una antesala e introducción al currículum de la profesora Linda Daniele, ella es geóloga de la Universidad Federico II de Nápoles y doctora en hidrogeología por la Universidad de Almería, España. Es profesora asociada del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y cuenta con más de 15 años de experiencia académica en la que ha formado a estudiantes de pregrado y doctorado en programas tanto nacionales como internacionales. Ha escrito y participado en más de 40 artículos científicos. Tiene una amplia trayectoria en revistas indexadas y actualmente se desempeña como directora del Consorcio Tecnológico Centro Avanzado para Tecnologías del Agua y como investigadora principal del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, del Programa Transdisciplinario para la Reducción de Desastres de la Universidad de Chile, entre otras importantes actividades. Bueno, con esta gran introducción dejo de ahora en adelante a la profesora Linda Daniele para que pueda partir con su exposición. Muchísimas gracias, Cecilia, por la introducción. Gracias por la invitación. Como la colega Verónica ha tocado algunos puntos, aquí la idea era, al menos por mi formación también, es aterrizar un poco a la parte física. Yo estudio el medio, soy una hidrogeóloga, estudio las aguas, especialmente las aguas subterráneas. Entonces aquí la visión es un poco desde la tecnología y de los impactos. O sea, ¿cuáles son realmente, qué tenemos que esperar que pueda ocurrir si no se hacen la cosa bien? Verónica ha puesto un marco legal complicado, complejo, pero lo primero que hay que decir es que la tecnología no es nueva. La tecnología, aquí podéis ver un mapa del mundo donde se representan la numerosísima desalinizadora o desaladora, porque en el fondo hace referencia a ese proceso de separar físicamente la parte de sales desde el agua de mar. Entonces tenemos dos productos, uno que es un agua sin prácticamente ningún sal, no podemos usarla tal cual, sobre todo si está destinada a consumo humano, y una parte que se convierte quizás en el mayor problema que tiene esta tecnología, es decir, la gestión de la salmuera. Otro de los problemas que tiene es la demanda energética. Estos procesos son muy demandantes en términos energéticos y el resultado final es que los costos de la producción de un metro cúbico de agua son elevados. Como podéis ver, el Mediterráneo es un área donde está concentrada una gran parte, bueno, el Mediterráneo y también Oriente Medio, en realidad, los países que tienen o han empezado a tener problemas ya de varias décadas han optado por esta solución y hay plantas que también están alejadas de la costa. Efectivamente, se puede desalar también un agua que se define normalmente salobre, continental, que en general, al tener menos salinidad, tiene alguna ventaja al momento de operar la planta. Entonces,
Si vamos en el detalle, aquí vienen un poco los números, porque ¿qué estamos hablando? Aquí siempre se conversa del rechazo, de la salmuera, cuánta agua en realidad, o sea, qué está ocurriendo ya en el mundo, porque Chile lamentablemente, al margen de todas las decisiones que podemos tomar nosotros, también compartimos estos océanos. Entonces, el primer punto es que los océanos en realidad no son infinitos, son masas de agua grandes que cubren efectivamente gran parte del planeta, pero son de toda forma aguas compartidas y que además reciben, según un informe de Naciones Unidas de hace un par de años, más del 80% de todos los desechos mundiales que producimos. Y aquí va otro problema, que en los últimos 40 años nos hemos prácticamente duplicado como población mundial, mientras que nuestro planeta no tiene esta capacidad. Entonces, si vamos a hacer, ha habido colegas como Jones y colaboradores que se han tomado la molestia de ver ya cuánta agua en realidad procesamos, cuánta agua y cuánta residuo vertimos en nuestros mares. Y si veis, la producción mundial en millones de metros cúbicos por día es inferior a la producción de esta famosa salmuera o rechazo. Entonces aquí tenemos el primer problema. La mejora de la tecnología tiene una capacidad de recuperar solo una parte del agua que como mucho alcanza entre un 50, quizás la planta más nueva un 52, 54%. Es decir, que por cada 100 litros de agua que entran, entre 50 y 54 lo convertimos en agua, futura agua dulce, por ahora es agua sin sales, y el resto lamentablemente se convierte en una salmuera donde su salinidad, muchas veces dependiendo del tipo de planta, su temperatura y obviamente la densidad de esta salmuera son completamente distintas a la del medio que la va a recibir, que lamentablemente y normalmente es el mar. Además, muchas de las plantas desaladoras requieren de una serie de compuestos químicos en una fase de pretratamiento y posttratamiento que también van a acabar en el mar, en el océano, ¿verdad? Entonces, si vamos a decir, ya, ¿quién descarga y dónde descargamos? Porque aquí han surgido también preguntas sobre, ya, en una bahía se van a configurar 4 desaladoras, pero todas van a verter ahí, ¿cómo se diseña lo emisario? ¿Cómo lo hacemos en realidad para deshacernos, en sentido figurado claramente, de estos rechazos? Entonces, si vamos a mirar un poco dónde se vierte, vemos que hay también un sinfín de opciones. Es decir, que tenemos la mitad de la planta desaladora que vierten el rechazo a menos de 1 kilómetro de la costa, es decir, muy cerquita, donde también muchas veces se desarrollan otras actividades. Hay un porcentaje alrededor del 30 que está entre 1 kilómetro y 10 kilómetros y muy poquitas en realidad se alejan más de 50 kilómetros de la costa. Lamentablemente, visto el tercero de los puntos que yo he mencionado, el alto costo, hay también un sesgo económico sobre cómo, dónde, cuándo, quién tiene esta planta desaladora. Y obviamente la mayoría de las plantas que están instaladas, digamos así, en el primer mundo o en un mundo occidental, donde obviamente la renta per cápita es más elevada, son también los mayores productores de este rechazo. No hay duda de esto. Y obviamente a medida que los países no tienen impulso, no tienen una capacidad, también siempre pensando en la óptica, que por ejemplo muchas de las plantas que operan en Europa o en España, yo me he doctorado en una ciudad donde en su costa hay 4 plantas desaladoras funcionando, no cerquita, pero a lo largo de la costa están la planta. Ahí, por ejemplo, la planta está siempre con multipropósito, como le decimos acá, pero fundamentalmente el Estado
se mantiene como propietario del agua también producida de alguna forma, ¿vale? Entonces, ahí hay una diferencia importante también cómo se planea y cómo se organiza la costa desde un punto de vista de gestión que influye finalmente en cómo plantean hacer frente también a la ausencia de agua. Entonces, existen casos en el mundo para poder estudiar y existen un sinfín de opciones también de diseño. Sin embargo, cuando llegamos a Chile, que a mí me sorprende siempre mucho cuando empecé a estudiar este tema, lo que se nos ocurre es imaginar a todo una infraestructura en la costa con una captación directamente en el mar y un vertido más o menos a la misma altura o poco antes o poco después que la toma. La planta desaladora existen configuraciones que permiten mejorar y minimizar los impactos. Lo que no podemos hacer es inocente pensando que se pueda llegar a usar una tecnología que nos provee de un agua que no tenemos sin ningún impacto. Pero decimos, en el abanico de posibilidad se conoce que si se hace una inversión diferente, si se plantea el diseño de una manera más amigable con el medio ambiente, es posible. Entonces, todo arranca cuando justamente estos controles de lo que hablaba la profesora Delgado, cómo vamos a asegurarnos que efectivamente lo que se va a instalar se haga con el máximo respeto por el medio ambiente y la actividad que ya están en el área costera, no solo en el borde costero, en toda el área. Entonces, aquí hay varias opciones de diseño, a veces son subterráneos, pero con toma directa, y hay otras opciones donde el agua de mar se capta directamente desde los acuíferos. Esta es una opción que comparada con la toma directa reduce los impactos sobre, por ejemplo, todo el organismo que habitan los océanos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprovechar el agua salada, pero el agua salada ya filtrada por la arena o por las rocas que la hospedan. Entonces ahí vamos a tener menos problema también en la fase de este pretratamiento, que normalmente consiste en eliminar los sólidos, alguna sustancia química tenemos que añadir para evitar la corrosión de toda la tubería, para evitar la precipitación. Entonces, el acuífero costero con agua salada nos provee un filtro natural que deberíamos aprovechar, ¿verdad? Entonces, esas son las fases en las que siempre se opera una planta. Tenemos una toma, que puede ser subterránea o directa, una fase de pretratamiento que en función de la toma requiere más o menos químicos, una fase propia de la desalinización, luego hay un tratamiento que es necesario hacer, porque la desalinización en realidad, sobre todo la ósmosis inversa, que es la que más se instala, lo que hace es romper la presión osmótica, es decir, separar totalmente el agua, el producto es un agua destilada prácticamente. Y si en función del uso que le queremos dar, tenemos que añadirle una serie de químicos para poder justamente utilizarla, hasta para consumo humano. Yo he vivido en esa ciudad donde el agua que me llegaba a la casa era claramente de desaladora y estaba preparada para que la pudiéramos consumir. La primera vez que yo llegué a Almería, yo he estudiado en Italia el pregrado, pero hice un año con una beca Erasmus y fuimos a terreno como buenos geólogos allá. El agua de la llave en el año 98 en esta ciudad no se podía beber, era salina. Parecía que estuviera bebiendo agua de mar. Y claro, la ducha también era bastante desagradable con este tipo de agua. Cuando he vuelto a Almería unos años después, ganando otra beca, pero para hacer mi máster y mi doctorado, el agua había cambiado completamente. Claramente el agua de la llave era un agua dulce que no solo se podía beber, sino era también, tenía un sabor agradable. Disculpe. Efectivamente, las plantas se instalan para poder mejorar. Entonces, ¿cómo deberíamos en realidad pensar, si vamos a pensar en el medio ambiente? Deberíamos hacer como un balance, tanto de lo que necesitamos para la construcción, el impacto que vamos a generar con nuestras instalaciones
los materiales que necesitamos y luego ver un poco los productos y qué hacemos con estos productos. Entonces, en el fondo, deberíamos hacer un balance cada vez con respecto al impacto en la naturaleza y la necesidad tecnológica que se requieren, que también tiene un costo para el medio ambiente, que se suelen medir en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. No es solo el momento de producir, sino todo lo que conlleva hasta el día 1 que uno empieza a ensayar los filtros de desalinización. Entonces, esto es algo que se obvia en mucho cálculo, pero que es necesario retomar porque están ahí y van a entrar en la ecuación. Entonces, si lo vamos a ver desde un punto de vista de la relación con la naturaleza, aquí tenemos otra vez los cálculos hechos por otros autores, pero fundamentalmente podéis ver que entran 2,4 metros cúbicos y lo que obtenemos son más o menos 1,4 metros cúbicos de salmuera. Es decir, una vez más estamos produciendo menos agua dulce que rechazo, que luego finalmente tendremos que pensar qué hacer con él o qué podemos hacer con él, o si efectivamente podemos generar un valor adicional que tribute a disminuir el precio total del agua que nos suministra. Aquí va para que veáis que los problemas que yo había enunciado efectivamente son temas a nivel científico que se tratan y son problemas a nivel global. Aquí va el costo energético para producir este famoso metro cúbico de agua, que es casi siempre invocado para indicar que efectivamente el precio de este agua tiene que ser más alto del agua continental natural que usamos. Entonces aquí hay como un problema que se intenta abordar desde la ciencia y desde la tecnología, y sobre todo en términos de consumo de energía, ya hay algunas soluciones propuestas. Lo primero es que se están instalando las desalinizadoras que logran tener una mejor eficiencia energética. La ósmosis inversa, con respecto a otra tecnología, es una que requiere una cantidad mediana, logra procesar un suficiente número de metros cúbicos de agua diario, es decir, que tiene un justo compromiso entre los gastos energéticos y la producción. Entonces, ¿cómo podemos atacar este punto? ¿Cómo podemos mejorar este punto que finalmente luego puede tributar al precio del producto final? Obviamente, añadiéndole la energía renovable que conocemos. Hay distintas opciones, se están probando combinaciones de varias energías renovables para abaratar el costo energético que requiere desalar un metro cúbico de agua. Una de las propuestas en un país, especialmente como el nuestro, quizá también acoplar, por ejemplo, la geotermia. Hay distintos procesos, se puede pensar en una producción energética que suministre a la planta y luego un uso en cascada en función de la temperatura que se requiere, como en este caso, hasta calefacción o refrescamiento de vivienda. Pero finalmente quiero decir, ya hay mucha gente trabajando en mejorar este aspecto. En estudios realizados, si volvemos un poco a los impactos, ¿no?, en el medio ambiente de este rechazo, hay también una preocupación por la calidad. Estamos diciendo ya, yo he dicho que la salinidad del rechazo es mayor, tiene una temperatura que puede ser diferente de la temperatura del océano, del lugar donde se va a verter, y he hablado también de un compuesto químico. Hay algunos colegas que se han dedicado a hacer un análisis del agua de rechazo, y entre el agua de entrada y el agua de salida, decimos así, el agua que luego tiene que volver al mar. Y efectivamente se ve que más o menos los parámetros de algunos elementos potencialmente dañinos para la salud humana no cambian mucho. Aquí tenemos un problema que es el manganeso. El manganeso es un elemento neurotóxico. Hay estudios recientes que demuestran que tiene efectos negativos en la salud, sobre todo en los niños que están expuestos a agua con mucho manganeso.
Y aquí tenemos unos valores que más o menos, ahí está el cadmio, el plomo es muy difícil de mover, el níquel parece que lo retiene el proceso. Entonces, en ambos casos, son dos plantas, los resultados son parecidos, no hay muchos estudios de este tipo alrededor del mundo, pero lo que sí se puede saber, por ejemplo, que es una preocupación cuando se diseñan los emisarios, deberíamos conocer a cabalidad todas las corrientes, cómo es la batimetría de la bahía donde se va a instalar. Entonces, aquí, por ejemplo, en Israel, hicieron un estudio donde dice ya hasta dónde llega nuestra afectación, porque esto también es un problema. Quien está a favor y no quiere mirar también el impacto, decimos así, de esta tecnología, habla siempre y dice, no, si el impacto a 500 metros, a 50 metros del emisario no hay ningún cambio. La ciencia nos dice cosa distinta. Nos dice que tenemos variaciones de salinidad de hasta el 10% con respecto al medio donde vamos a verter y un impacto que está entre los 2 y los 13 kilómetros del emisario. Estamos hablando de una zona amplia de afectación. Y además con un aumento de la temperatura de alrededor de 1 grado, que obviamente puede dañar la flora y la fauna marina. Esto es en inglés, lo siento, es un trabajo donde los impactos ambientales se tributan también finalmente a la calidad del aire y también en la vida de las personas que viven cerca, porque es un proceso, es una industria en el fondo que está siempre en marcha cuando se requiere una producción constante durante las 24 horas y hay una molestia para los vecinos que se traduce en ruido, movimiento de maquinaria, son cosas que también impactan a la sociedad. Entonces, estudios, para que veáis que no es que lo digo yo sola, Antonio Pulido ha sido mi director de tesis, eso lo tengo que admitir, pero es un trabajo suyo de otros colaboradores que demuestran, esta es la planta, es el delta del Andarax, de un río que pasa por acá. Esas son las baterías de sondaje que se ha diseñado para captar el agua del mar, para abastecer a la desaladora, y se ve que cuando la toma es directa, la cantidad de químico es mayor que cuando la toma es a través de un bombeo. Esto es una evidencia científica que se sabe que es así. Aquí desde esta planta desaladora se instaló en el año, empezó a funcionar antes del 2005 y desde entonces es seguida por parte de los colegas que están en la Universidad de Almería. Entonces, por ejemplo, el usar el bombeo desde el acuífero salino, no estamos captando agua dulce, obviamente. Ahí se requiere un estudio también de la relación agua dulce, agua salada en el mar. De hecho, aquí este dibujo muestra que no estamos tomando agua dulce, aunque cuando exista, la idea aquí es captar el agua del mar, pero infiltrada en la roca debajo del agua dulce, ¿vale? Esto es importante, no vamos a tocar el agua dulce y para que esto ocurra de la mejor manera es necesario obviamente un estudio del acuífero. Pero se ha demostrado que haciendo esto, por ejemplo, cuando queremos producir agua para cultivar, la Andarax es una zona de cultivo importante, de cítrico además, eliminamos un problema que tiene el agua de mar, que es el contenido en boro, ¿verdad? El agua de mar tiene un contenido de 4,5 ppm de boro y el boro es un elemento que no beneficia mucho a los cultivos. Entonces, por ejemplo, ya si tenemos pensado instalar una desaladora para agricultura, quizás deberíamos ya plantear esta opción. Pero fijaros aquí la diferencia, aquí en una filtración física. Entonces ya nada más que con este planteamiento nosotros quitamos una parte de los químicos que van a tributar a los océanos que son claramente de todo. Entonces, si vamos en Chile, ¿qué tenemos y qué está previsto? Tenemos ya 97 instalaciones que no son pocas. De esta tenemos 38 plantas operativas y ya desalamos más de 8.000 litros al segundo. Bastante agua, ¿verdad? Y se proyecta alrededor de los 40.000 litros como demanda futura.
Entonces aquí la cuestión es, ¿estos números de dónde vienen? Porque tampoco como país nos hemos preguntado cómo queremos desarrollarnos o crecer y cuál va a ser nuestra demanda de agua de aquí a la próxima década. La idea también es organizarnos, saber un poco hacia dónde queremos ir y cuál es nuestra necesidad. Porque en realidad, si pensamos en la palabra adaptación, la tecnología se puede usar para producir, pero nosotros adaptándonos, no estamos haciéndolo. Estamos generando un agua que no tenemos para satisfacer nuestra demanda. Pero si nuestra demanda sigue creciendo constantemente, tenemos que preguntar hasta dónde podemos llegar, o es correcto llegar en el respeto también del medio ambiente que nos hospeda todo. Entonces, pues es considerada dentro de esta adaptación, pero es la solución, es la única. Cuando se hace una desaladora, es la única intervención que se necesita en una cuenca que tiene problemas. ¿Cómo se marca esta desalación en una gestión de cuenca? Porque por mucho que no nos guste, el territorio en superficie están, desde un punto de vista hídrico, están separados por cuenca y es una unidad territorial que tiene más sentido que otras para la gestión. Entonces, acá se habla también de nueva fuente hídrica. Esto sí es una nueva fuente porque realmente no la teníamos, pero también tienen un rol el reuso y el reciclaje de varias de las aguas que nosotros solemos usar. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos con esta salmuera? Porque yo estoy diciendo que no producimos más, de cada metro cúbico tenemos más salmuera que agua dulce. Y finalmente hay también hay un esfuerzo grande para encontrarle un valor, para intentarlo reducir, para concentrarlo, para ver si se puede cristalizar algún mineral que tenga algún uso más o menos económico, alguna idea como inyectarla, o sea, quitarla del medio, igual que tirarla al océano, pero bajo reservorio geológico, almacenamiento geológico se llama esto. O se puede usar para, por ejemplo, alguna halófita, alguna planta que crecen en un ambiente extremadamente salado. Siempre para que veáis que no son solo palabras al viento, que hay estos esfuerzos que están documentados, en realidad hay un trabajo para intentar aprovechar algunos elementos, el magnesio, a veces el oro, el uranio, potasio, se ha hecho un poco el litio, que está muy de moda también, pero la verdad es que no se ha encontrado ningún proceso que resulte todavía atractivo desde un punto de vista económico. Entonces, aquí hay como varias formas de reprocesar, a veces se vuelve a pasar con un cierto grado de dilución, se intenta reducir el volumen de estos desechos con más o menos éxito. El resultado final es hasta sacar la última gota de agua dulce de esta salmuera para poder reducir su volumen, por ejemplo. Claro, a veces se logra, pero el precio a pagar es que su salinidad obviamente aumenta. Entonces los desechos se convierten también, no quiero decir en más peligroso, pero sí complicado. Finalmente, el diseño del monitoreo cuando vamos a instalar una planta desaladora es fundamental y es fundamental que se estudie el territorio a cabalidad. Lo que no puede ocurrir es que alguien llegue y sin tener idea de cómo funciona la corriente, de cómo funciona el sistema biológico, cómo está la flora y la fauna de una zona, implante una desaladora. Esto no ocurre en ningún lado, normalmente son años de estudio previo a la instalación para tomar la mejor decisión de instalación. Y finalmente el objetivo final es que todos estos efectos se puedan reducir con la ayuda de la tecnología del desarrollo para llegar a lo que se define actualmente como una desalación verde. Es un eufemismo porque nunca lograremos eliminar del todo los rechazos, esta salmuera, pero sí hay esfuerzo muy grande como esto que veis acá, que es un trabajo súper bonito que recopila cómo se está intentando separar de una manera diferente la molécula de agua de otros iones, con unos reticulados que permiten solo el pasaje del agua reteniendo
los iones, abaratando, por ejemplo, la necesidad energética que a su vez, si la energía es convencional, reduce los gases de efecto invernadero. Finalmente, a modo de resumen, obviamente no podemos negar que la desalación es una tecnología madura y de uso global. No somos los primeros en usarlo, ni vamos a ser los últimos. Los mares, el océano lo compartimos, eso sí, entonces vertemos y también recibimos los vertidos de los demás. Los inconvenientes mayores están asociados a los gastos energéticos, la eficiencia del proceso que genera esta salmuera que no tiene una fácil gestión y que muchas veces son tiradas literalmente de cualquier manera al medio marino. Eso no debería ocurrir, ni si son tiradas al medio terrestre, almacenado en algún lado. Se debería siempre prever una forma de impacto mínimo, porque impacto cero no, es difícil de lograrlo. Y esto pasa para tener una idea clara del territorio donde se van a instalar. Si no tenemos idea de cómo funciona la zona costera donde queremos ir a meter una desaladora, lo más probable es que tengamos problemas de todo tipo, tanto desde un punto de vista ambiental como muchas veces de operaciones de la misma planta desaladora. Entonces, una evaluación es necesaria, junto con un diseño de un monitoreo estricto, férreo, firme, y con una fiscalización igual de estricta, férrea y firme, que dé cuenta también a la gente de todo lo que se está haciendo. Trabajamos para mejorar los impactos mencionados. Algunas mejoras serían posibles ya si, por ejemplo, pasáramos de tomar el agua directamente del mar a usar unos sistemas de bombeo que nos ayudarían a reducir los químicos y algunos procesos adversos durante la toma y durante la descarga. Entonces, iríamos minimizando un poco los impactos ambientales y obviamente necesitamos organizarnos como sociedad, como país, para saber a dónde apuntamos, cuál es nuestra necesidad de agua, porque como decía Verónica, tampoco tiene sentido, independientemente que sean inversiones públicas o privadas, ir a plantar desaladora por todos lados sin tener unos criterios y un horizonte a la vista hacia dónde queremos ir, cuánta agua dulce realmente necesitamos a lo largo de todo el país. Claramente el norte sufre más por el agua, pero sabemos que en realidad es una situación crítica un poco en todos lados. Y finalmente, que si bien los océanos son grandes, nuestro planeta es finito, más que finito, y como eso lo tenemos que cuidar. Entonces, no podemos obviar, el mar no parece, y el océano parece grande, porque nosotros somos pequeños comparados, pero habéis visto el mapa mundial, existen muchísimas operaciones de este tipo a lo largo de todo el planeta, lo largo y lo ancho del planeta, que ya están cambiando y modificando algunos parámetros. Estamos viviendo en una situación complicada desde el punto de vista del clima que nos afecta a diario. Nosotros aquí en Santiago llevamos 24 horas con una lluvia intensa y en realidad es nuestro deber hacernos cargo también de cómo cuidar de todo. Los sistemas no son simples y por eso se requiere invertir en conocimiento profundo, tanto de los océanos como de la zona costera, más cuando se quiere plantar una infraestructura grande. Y obviamente los impactos no son igual si la desaladora desala o pasa 10 metros cúbicos de agua o 100 o 1000 o 8000. Ahí también se debería escalar el control y el estudio necesario antes de instalar. Con estos os dejo para no me pasar un poco del tiempo, lo siento, y quedo atenta a vuestras preguntas. Muchas gracias, profesora Daniele. Sin duda su presentación fue muy completa, desde cómo funciona y cómo se crea una planta desalinizadora hasta impactos que tiene en el medio ambiente marino. Fue tan completa en ese sentido que casi todas las preguntas fueron respondidas dentro de la misma presentación. Solo me quedan algunas pequeñas y cortas preguntas. Por ejemplo, Sandra Pérez pregunta, sé que se habló también, pero ¿existe uso alternativo de la salmuera para no devolverla al mar? Es que ahí se está trabajando para intentar sacarle provecho, porque finalmente aquí toda una cuestión también económica.
En realidad, por ejemplo, la salmuera sería como la salina de Cowell. Tú tienes ahí como si hubiéramos acelerado el proceso de evaporación. Hemos sacado una parte del agua y tenemos ahí un problema. Pero claro, la sal es muy económica, entonces también disponer de un territorio costero para hacer todo este proceso no merece la pena, por ejemplo. Entonces se está intentando concentrar algunos elementos que sí puedan tener como un valor agregado que ayude a reutilizarla, pero todo en fase experimental por ahora. Claro. ¿Y qué otros impactos ambientales tiene la devolución del agua de rechazo al mar a largo plazo? Hablando. Si no se hace, si los emisarios, los difusores no están colocados adecuadamente con respecto a la corriente, lo que se provoca es una anoxia, o sea, hay una pérdida de oxígeno, un aumento de la salinidad y de la temperatura que obviamente va a afectar a toda la vida que hay en la zona. Entonces, por eso es importante conocer la dinámica de la corriente, cómo funciona el oleaje, cómo es el fondo de esta bahía donde se va a meter, para poder decidir si se necesita un emisario a 1 kilómetro, a 5, a 7, 3 difusores, 7. Son cosas que se tienen que valorar. O sea, lo que no puede ser es que hagamos desaladora como churros, todo igual. ¿Por qué? Porque el territorio no es igual. Entonces, debería la tecnología adaptarse al lugar donde se quiere instalar y no viceversa. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Junto con esta presentación, quiero también invitar a los ministros, ministra presidenta Sandra Álvarez y al ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández, a que puedan realizar algunas palabras de despedida para este último coloquio de este segundo ciclo, año 2023. Primero, ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández, por favor, muchas gracias por participar de este coloquio y haber escuchado a las expositoras. Muchas gracias, Cecilia. No, solamente me quiero sumar para agradecer, digamos, esta serie de coloquios que el primer Tribunal Ambiental ha ido implementando en este tiempo de la mano de su presidenta, la ministra Sandra Álvarez, y a todo el equipo del UNOTA, ¿ya? A todo el equipo del primer Tribunal Ambiental. Y por supuesto agradecerle las excelentes exposiciones que se han hecho durante todo el transcurso de este tiempo y en particular las de ahora, ya con la presentación, por supuesto, de la profesora Linda Daniele y también la expositora anterior, ¿ya? Así que nada, animarlos a todos porque claramente este tipo de espacio nos permite ir creciendo profesionalmente, pero a la vez establecer vínculos y colaboraciones mutuas entre profesionales y organizaciones, instituciones. Así que muchas gracias, profesora. Gracias, presidente. Gracias, ministro Hernández. Solo, ¿no es cierto?, también por mi parte dar las gracias, pedir también las excusas. Lo ideal hubiera sido haberlas saludado, ¿no es cierto?, a ambas expositoras desde el inicio. Sé que una expositora además está fuera, ¿no es cierto?, de Chile, así que además ha tenido la exposición fuera del horario o el uso horario, ¿no es cierto?, nacional. Pero teníamos precisamente audiencia en una causa de reclamación y bueno, los abogados se tomaron todo, digamos, el tiempo que podían tomarse para los alegatos que formalmente, digamos, pueden pedir. Entonces, eso nos tomó más tiempo de lo presupuestado. Así que, por mi parte, muchas gracias. Estos coloquios son hechos en verdad, como quien dice, a puro ñeque, eh, porque estamos, ¿no es cierto?, lejos, tratamos de rescatar todo lo que sea conocimiento técnico, investigación, sobre todo que realizan profesores, docentes, académicos, que muchas veces está ahí, pero no tiene como una vía, a lo mejor, de salida que esté tan a la vista muchas veces. Es un trabajo incluso a veces poco valorado. Y la idea de estos coloquios es eso,
sacar a la vista trabajos que están ahí, que además tienen influencia directa en los problemas que tiene la macrozona donde el tribunal tiene competencia. Las desalinizadoras, ¿no es cierto?, son una, comillas, voy a ponerlo así, una herramienta que de a poco han comenzado a proliferar y a que no, digamos, sobre todo en proyectos mineros. Y yo lo puedo hablar solo desde el punto de vista del abogado. Lo pilló al legislador sin norma, cuando comienzan, ¿no es cierto?, a aparecer. Entonces, esto genera, ¿no es cierto?, conflicto, claramente. Y lo otro que siempre tratamos de hacer es rescatar a docentes e investigadoras mujeres, que también hacen un trabajo ahí a pulso y que no siempre, ¿no es cierto?, las científicas que investigan este tipo de temas están ahí también a la vista. Ustedes son un caso excepcional, digamos, dentro del medio, básicamente. Así que 1.000.000 de gracias. También gracias a todos aquellos que se conectan y que siempre nos tienen paciencia, ¿no es cierto?, con estos temas súper específicos. Y ya lo saben, les va a llegar un certificado a aquellos que han participado a lo menos en 3 ¿cómo se llama?, de los 4 coloquios, y también siempre buscamos que a los distintos docentes, investigadores que han estado, nosotros después en lo privado les hacemos llegar, ¿no es cierto?, nuestros agradecimientos. Eso, muy amable, ¿sí? Gracias también a todo el equipo, obviamente. Gracias. Muchas gracias, Bueno, ministra, ministro. Muchas gracias, profesora Daniele, por su amabilidad y también por su tiempo para poder exponer este tema tan interesante también en la macrozona norte. Como último aviso, indicar que acaba de ser colocado en el chat de este coloquio una encuesta para los que participaron, oyentes, puedan responderla antes de que se acabe el coloquio, idealmente. Y eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan una muy buena tarde, noche, regreso a sus casas. Y estaremos avisando dentro de las plataformas del canal de YouTube, LinkedIn, página web del tribunal, las próximas rondas de coloquios. Eso. Que tengan Chao, buenas gracias a noches. todos. Gracias por la Chao, invitación. que estén bien.